Bienvenido, ¿cómo andan? Mi nombre es Leo Vilansky, de la Asociación de Empresarios Nacionales. Somos parte de la multisectorial de la ciudad. Adherimos al ruidazo y a la marcha de las velas. Simplemente decir que el impacto... ¿A qué hora empieza? ¿Cómo es? El ruidazo es mañana a las 20 horas en todo el país. En Cava y en el conurbano bonaerense va a haber más de 100 lugares donde se va a concentrar la gente a expresarse contra el tarifazo. Y después la marcha de las velas junto con los sindicatos que acá mencionaba Palazzo. Ustedes son pyme. Sí. No son terroristas, del ISIS, no. Nosotros nucleamos empresas que vienen del mercado interno, fundamentalmente. Bueno, son peores entonces, claro. Hay 490.000 empresas de menos de 10 trabajadores. Hoy una pyme con 10 trabajadores... a ver, ahorita está tapando la cámara. Sí, yo sí. Son atrevidos. Una pyme con 10 trabajadores estaba pagando 31.000 pesos de luz y hoy está pagando 55.000, un salario más. En lugar de emplear un trabajador más, nos están confiscando ese recurso que va a un cartel de empresas eléctricas que sabemos lo que pasa después, fugan, no invierten, etcétera, 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 se concentra. ¿Usted qué hace como pyme? ¿Qué produce? Yo servicio, comunicación. Pero tenemos industriales, panaderos, comerciantes en nuestra asociación. Bueno, el gobierno es transversal, lo funde a todo, ¿no? O sea, hay que reconocer que... Al agro también, ¿eh? A las pymes, gobierno equitativo. A las pymes del agro también. A las pequeñas. Hablé con un tambero el fin de semana que fundió. 150 vacas. Lo vamos a meter con el agro también. Vamos a venir de otro lado. A ver, explíqueme, Milei, ¿cómo se hace parejito para no embocar una en economía? ¿Cuál sería la clave de Duhovne? A ver, yo creo que el gran problema del gobierno es que tiene un problema de diagnóstico propio de la visión que tienen sobre cómo funciona la economía, a la cual evidentemente yo no adhiero, y las consecuencias, se pagan claramente. A ver, a mí me parece que el dato relevante, y vos lo mencionaste en tu editorial, cuando señalás cómo se enteraron el domingo el problema de la inflación, bueno, esto no es menor, si vos recordás, cuando fue el 28 de diciembre que avanzó la jefatura de gabinete sobre la independencia del Banco Central, a vos te consta que tanto mi colega Giacomini como yo, nosotros alertamos que eso iba a aumentar la inflación. Lo dijo acá hace un mes. En ese momento, la inflación del promedio móvil de 3 meses, estaba en el orden del 18%, y ahora ese promedio, después de la estupidez que hizo Marcos Peña, está en 28%. ¿Me explica la definición que no la entendí? La estupidez que hizo Marcos Peña. Sí. Es decir, concretamente, 18. claro, tuvo esa aceleración en los últimos 3 meses. Es más, no solo eso, sino la forma en la cual se generó, que es una cuestión técnica, que es cayendo la demanda de dinero, y eso hace que el dinero pierda valor, y lo primero que salta es el precio del dólar. La consecuencia, acá, Moreno lo sabe muy bien, lo primero que hace el salto en el dólar es pegar en el precio de los alimentos. Con lo cual, esta estupidez que hizo Marcos Peña, ¿sí?, lo que está haciendo es golpear sobre los sectores más vulnerables de la economía. ¿Por qué? Porque le está aumentando el precio del morfi. Así, liso y llanamente. Cagando a la gente. ¿Sí? Exactamente. Y además, el gobierno cree, ¿sí?, que la forma de combatir la inflación es pisando salarios y pisándole la ganancia a las empresas. Entonces, el título, la bajada sería volviendo a cagar a la gente. Exactamente. Fíjate que contra el tarifazo le fíjate que después de la marcha del 21F, a los pocos días Frigerio dijo que el problema era que para bajar la inflación había que pisar los salarios. Y a la semana que le seguía, Pancho Carverera quiso apretar a los empresarios. Es decir, no entienden nada. O sea, en realidad, lo que vos tenés que comprender... Espere que no me la pierdo. Abajo pongan, chicos, textual, no entienden nada. O sea, que sería una definición... acá dicen que sí, me pareció clarita. ¿Le gusta Palazzo como definición? Coincido, no solo me gusta, coincido. ¿Coincide? ¿Usted, Valdés? Coincide. Es unanimidad. Ha generado unanimidad, Milei. No, y entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, lo vamos a poner en estos términos. La tasa de creación de dinero en la economía sigue en el 30%. O sea, vos no vas a poder bajar la inflación, del 25% si seguís emitiendo este ritmo. O sea, ahora... Usted dijo emitiendo, la palabra emitiendo. Emitiendo. ¿Macri emite? Sí, claro. Es más, criticaban al kirchnerismo, criticaban al Banco Central de Banoli. ¿Me lo dice más fuerte? ¿Emiten? Sí, claro. Pero además, te voy a decir algo. Sí. Criticaban al Banco Central de Banoli. ¿Sabés cuánto emitió el Banco Central de Banoli en 2 años que estuvo?
65% subió la cantidad de dinero con Banoli. ¿Sabes cuánto subió con los 2 primeros años de Macri? No, 61. 61. Digo, con lo cual, digo, por eso la inflación está ahí. quedé corto. O sea, además, el año pasado emitieron 28%, se expandió el PBI 3 y el anterior inflación fue 25%. O sea, en tanto y en cuanto no dejes de emitir, no va a parar la inflación. Lo que sí me parece interesante, que yo no sé cuánto tiempo va a durar eso, es lo que pasó en el día de, digamos, el otro día que salió a hablar Sturzenegger. ¿Por qué? Lo quieren rajar. Claro. Entonces, pero lo interesante es que salió a decir, bueno, si tengo que endurecer la política monetaria, la voy a endurecer. Y además, parece que tuvo que agachar la cabeza Marcos Peña. Es decir, se dieron cuenta de la estupidez que hicieron en el mes de diciembre, que tanto quieren luchar contra la pobreza, genera una medida que castiga justamente a los más pobres. O sea, lo cual, digo, ese me parece que no es un dato menor, pero la sensación que yo tengo es que no se va a poder bajar la inflación por debajo del 20%, ni de casualidad. Y lo otro que tengo la sensación es que cuánto tiempo, digamos, o sea, Macri le va a dar crédito a Sturzenegger vis-a-vis Marcos Peña si avanza el proceso electoral. Y esto es tremendamente peligroso, porque cada vez que Marcos Peña hace alguna movida de esas características, pega un salto la tasa de inflación. El año pasado, ¿cuál fue la estupidez que hizo? Lo echó a Melconian haciendo bien su trabajo en el Nación, lo puso a González Fraga, ¿para qué? Para, digamos... Perdón, González Fraga es un genio que dijo que la gente tiene que devolver todo lo que no se merece, ¿no? O sea, que ustedes vayan de todo, el despertador, la tele, todo lo que... sí, aquí devolviendo todo. No, perdóname, González Fraga fue el que emitió dinero de un solo lado, ya te lo conté el otro día, de un solo lado. En el año 89, presidente del Banco Central, aparte de quebrar la fábrica de dulce de leche que parece una joda. Sí. ¿Está bien? Entonces, un dato. A ver, el punto cuál es. Dale. Desde el Banco Nación, digamos, se hicieron a ver, se le dejó de renovar Levax al Banco Central para regalar créditos y generar un boom de crédito para ganar las elecciones. Y eso le metió a la economía 7 u 8 puntos más de inflación. Entonces, y ahora empezás a pagar las consecuencias. Si a eso le sumás lo que pasó el 28 de diciembre, ahí lo tenés. O sea, te saltó el tipo de cambio, te saltó el precio de los alimentos, te saltaron los mayoristas. Yo le voy a decir una frase, Milei, que dijo Duhovne, quiero que me conteste con una palabra. Duhovne dije, nadie puede negar que la inflación está bajando. No, bueno, de vuelta, ese es el problema. Ya no usó una, ya me... No, digo, a ver, a ver. Nada, es inimputable. Digo, ¿qué querés que te diga? A ver, de vuelta, tiene que ver con esto de que el gobierno te dice la media verdad. Ahí vamos. A ver, 2016 te dice, bueno, 38% de inflación. Bueno, el 2017, 24,9%. Está bajando. No, bueno, digo, vos tenés que mirar qué está pasando y lo que vos tenés es que es cierto que venía bajando, ¿sí? Pero llegó un momento que se estancó y no bajó más. Y a partir, digamos, del 28 de diciembre, con la genialidad, y estoy siendo generoso, irónico, sí, de claro. Marcos Peña, la tasa de inflación se aceleró en 10 puntos. O sea, a ver, muchachos, digo, cambien el esquema. ¿Cuánto nos debe Marcos Peña, gracias a su decisión, a los argentinos, el conjunto? Bueno, pero es que ¿cuánta plata nos debería? No, pero es que justamente fue nefasta, ¿por qué? Porque te aceleró la tasa de inflación en 10 puntos. No solo eso, sino que además... Subió el dólar, subieron los precios, subió la canasta subió familiar. el precio de los alimentos, ¿sí? Eso va a impactar, no solo que va a haber más pobres e indigentes, yo creo que va a tener algún impacto sobre el nivel de actividad económica y en el medio, dado el desastre que se caía la demanda de dinero, para que la cosa no explote, ¿qué hizo el Banco Central? Vendió dólares, con lo cual, digamos... En términos de reservas perdimos 3.000 palos, en términos de aceleración inflacionaria, en términos de aumento de la canasta básica alimentaria. Bueno, digo, te aumentó los pobres, los indigentes, te rifó 3.000 palos. Nacional y Popular. No te contengas, Milei. ¿Cómo? No, Lo único que estoy diciendo es describir los números. O sea, la verdad es que las consecuencias de lo que hizo este hombre fueron verdaderamente nefastas y a los únicos que perjudicó, o los que más perjudicó, fue a los más vulnerables. La inflación jode a los más pobres. Espera que me meto con Pino. Pino, el nuevo rol de Lilita,
Usted que la sufrió, la padeció, o sea, pasó por la triste experiencia de tenerla cerca. ¿Cómo identifica esta Lilita que quiere ser jefa de la oposición ahora? O sea, ¿qué podemos esperar de ella en los próximos días en este rol de defensa? Porque ahora nos defiende contra las corporaciones, contra los formadores de precios. Es como Superman, ¿no? No, pero además es un Superman que seguramente lo primero que va a decir, yo lo advertí. Y yo tengo razón. Ya, por supuesto. Bueno, pero chequeemos que esté grabado, porque lo que yo le dije recién a Santiago, yo el 28 mismo estuve acá diciendo... Sí, no, estamos... Pero Lilita es Sí. es uno de los personajes que impulsó a colocar a la Shell en el manejo de la energía nacional. ¿Lilita? Fue Lilita, uno de los claro. que empujó a Aranguren. Sí, claro. Es una vergüenza. Estamos en una degradación tan grande que el estratégico Ministerio de Energía de este país está en manos de la Shell, porque él es dueño de un buen paquete de acciones de la Shell. Y que como además no tiene pelos en la lengua, dice, yo no voy a traer la fortuna que tengo afuera, porque todavía el país no me merece confianza. Él que es ministro estratégico de la energía. La verdad que esto es una vergüenza. No, Bueno, él lo conoce mucho más. Es un asalto. Estamos ¿Es un gobernados- asalto, Pino? Es un asalto. Esto es un asalto. Título, chicos, No, el de Pino ahora. no, es un Después de la asalto del porque tren que viene chocando estamos de gobernados frente. por un equipo que está convencido que esta es la nuestra para agarrar. Han tomado la nación y el aparato del Estado primero para el negocio personal. Fíjense lo que está haciendo Pharmacity, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Invadiendo la No, provincia de pero Buenos Aires por asalto. Cada uno de ellos, la verdad, Violando no una ley, se ¿no? priva Porque no- de hacer su negocio, pero estos son negocios chiquitos. Todavía no se destapó Obrecht Ay, claro. Oderbrecht en Argentina. y son los amigos y parientes de Macri que hoy manejan una obra pública por más de 10.000 millones de dólares. Todo lo tiene Nicky Caputo. Pero es más, el decreto 882 del año 17, lanzado por Aranguren, pretende privatizar todas las usinas que quedan, todas las generadoras de electricidad que quedan, que son un paquete enorme. Sí, sí. Un paquete enorme que reponerlo valdría seguramente 10 veces más de la tasa que le puso, la base que le puso Aranguren de 1.000 millones de dólares. Pero ¿saben cómo es esta broma? Los compradores son Nicky Caputo Claro, por supuesto. Milding, y Midley, Claro, por supuesto. porque tienen certificados de deuda por supuesto. sobre Camesa. Obviamente. No, esa es la verdad. Bueno, Milding, yo les conté y les vuelvo a refrescar por las dudas. No, y Midley es Joe Lewis, Sí, por supuesto. El principal accionista de Pampa Argentina y principal Es John accionista, Lewis. por lo tanto, de Edenor es el señor Lewis, que estafó al fisco. Sí, por supuesto. Secuestró un lago. Estafó al fisco ya con las 11.000 hectáreas del lago escondido. Sí, señora. Hubo un fallo, gracias a Dios, un fallo de la justicia de Río Negro que No, por supuesto, retrotrajo solamente- ahora la situación a la, pero- a la sí, origen pero sigue, primario. la situación sigue Ah, igual. por de facto. porque La anda- situación sigue igual. y- El ex procurador del Tesoro, doctor Balbín, en octubre Sí, señor. del año 16, le pasó un informe al ministro Frigerio diciendo, ese es un gran fraude contra la nación, basado en el informe del director jurídico del Ministerio del Interior. Ujú. Chao, Balbín, chao, Balbín. Mi amigo Rogelio perdió la brújula. Yo lo convoco públicamente a Rogelio, que es un buen tipo, un buen padre de familia, que tiene una tradición y un... Ahí lo saludo, mirá, ahí lo saludo. Y una larga trayectoria familiar en pos del desarrollismo, que deje de estar rodeado de garca. No, o sea, se puede vivir de otra manera. Política de regiones funcionó muchos años, qué sé yo. Hay otras maneras de vivir que no deshonran el apellido Frigerio estando en casa de gobierno, Rogelio. Así que yo te diría que lo mejor es empezar a juntar las cosas. Vamos con ustedes, así después me meto con Moreno, los cuadros, dale. Y la gente que todavía Me gustaría falta hablar. aclarar una Dale. cosa que creo que va a ser útil A para ver. toda la audiencia. Y es, el salario no crea inflación, no es la causa de la inflación. El consumo no es la causa de la inflación.
te hago una pregunta. ¿Vos podés emitir moneda? No, no me deja. No. No. El Estado, el gobierno, tiene el monopolio de la emisión monetaria. Desde que tenemos el Banco Central, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en Argentina se viene expandiendo. ¿Quiénes son? Y la inflación también. ¿Quiénes son los que ganan? Creo que en toda esta charla nos olvidamos de un sector Los ganadores. que se beneficia y que se beneficia siempre. Uno de ellos es la corporación política, que a través de la inflación, ¿sí?, se puede perpetrar en el poder. Y el segundo son lo que los liberales llamamos... Pero mire que los rajan al final, no se quedan. Lo que los liberales llamamos empresarios. Sí, Es eso decir, está bueno. que son empresarios que no asumen riesgo y que, Macri. por ejemplo... Claro. Sí, Sí. por ejemplo, y está lleno. Sí, Es decir, lleno. Argentina está lleno de eso, que no asumen riesgo y que tienen garantías del Estado y que establecen monopolios. El otro elemento que habría que aclarar es que en el mundo la inflación dejó de ser un problema. ¿Sí? El ranking es decir, el podio que compartimos en términos de inflación, lo compartimos con países que han pasado por procesos de guerra civil, de golpes de Estado, de matanzas de millones de personas. Argentina no tuvo todo eso, pero tuvo una generación de hace mucho tiempo de políticos, ¿sí?, de una corporación que es la corporación política, que se quiere perpetrar en el poder a través del financiamiento del impuesto inflacionario. ¿Usted ve eso en Pino Solana, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Usted ve eso en Pino Solana? O sea, Pino, No, yo es, hablo- Pino es la política también, Porque cuando segura- uno habla de yo- la política, a ver. si no, estamos complicados. Seguramente vamos a pensar distinto en términos de ideología y de cómo entendemos la libertad cada uno de nosotros. Pero sí está claro de que sobre la inflación no tendríamos que tener es decir, tendríamos que tener todas coincidencias, básicamente eso. ¿Por qué? Pues la inflación es básicamente un fenómeno monetario. ¿Ok? Entonces, recién Moreno dijo que ustedes entregaron el país con inflación alta. Es cierto. Y cuando uno correlaciona la tasa de crecimiento de la oferta monetaria con los precios, son similares. No, ahorita vamos, Y vamos está del otro un lado. poquito por debajo de la tasa de expansión monetaria de la que hoy tiene Macri. Macri expande más la oferta de dinero y por lo tanto va a tener una tasa de inflación de equilibrio más alta. Así que la inflación vino para quedarse. Y... No, ya la vamos a erradicar, pero hay que cambiar algunas No, cosas. vino para quedarse durante este gobierno. Por lo No, menos. eso seguro. Sí. A ver, si Macri Y dice es que la va a probable terminar... que si no hacen las cosas relativamente Olvídese. bien, es Allá, probable Norita, la que la facu Sí, cosa antes de mejore. pasar, acá te quieren decir Sí, una a cosita ver. cortita. Para ir un poco a lo micro, Dale, porque dale, la dale, alta dale. economía A ver. nos abruma. A ver. Así como decían recién que el piso al salario es la forma de sacarle a los trabajadores que están bajo convenio, el tarifazo, y por eso marchamos el 19, por eso hacemos ruidazo mañana, el tarifazo es la forma de sacarle a los sectores de menores recursos, a todos en general, pero la forma es a los de menos recursos en mayor proporción. ¿Y por qué? Uno, cuando hablamos de tarifazo hay muchos que se piensan que hablamos del gas o de la boleta de agua. Hay muchísimo acá cerca, 20 kilómetros, 25 kilómetros, Varela, Catán, San Miguel. Hay gente que no tiene agua, tiene pozo de agua supuesto. que lo mueve con luz. Totalmente. Hay muchísimos que se calefaccionan, ahora viene el invierno, con la de cuarzo. En el conurbano le ponen tarifa social al que menos gasta, lo decían ahí, Claro. 150 kilovatios, que al que no puede comprar una lamparita Por LED, supuesto. le viene el doble porque el incandescente gasta 10 veces más que una de LED. El que no puede pagar 500 pesos de la lamparita LED, compra 40, 70 pesos la de 40 y la del filamento, y le viene mucho más cara la boleta. En esos sectores es confiscatorio. ¿Y por qué de doble manera? Porque ese sector no puede pagarla. Pero además la chanda que hacía, cortándole el pasto a otro, haciéndole la vereda, arreglándole No la está casa, más. pintándole al vecino, ya no la hace porque el otro perdió tiene mano. todo pagando el gas, la luz, el agua. Entonces tenemos que salir todos a hacer eso. Nosotros como Frente Barrial, desde los sectores más marginales venimos impulsando que llenemos todas las calles de velas. Ahí vamos a estar, obviamente. Tienen Marcha que de las vernos velas. abajo de la vela. Por 19 de supuesto. abril de Congreso Pasala allá, de por favor, un Obelisco. minuto, que vos hablaste Ahí, ayer. Pasala allá. Sí, Ahí está. A ver, que ¿Tenemos tenés una otra lista? factura en la mano. Sí, esta es una factura de... Nosotros tenemos A un ver. centro comunitario. Acá, Norita, acá, vení, Esteban dejalo que lo vean a Echeverría, él. acá tenés la última. Ahí está. Centro comunitario en Esteban Echeverría, formamos parte de la multisectorial de Esteban Echeverría contra el tarifazo.
Mañana nos vamos a juntar en las plazas de Monte Grande. En nuestro centro comunitario, donde tenemos un merendero, damos clases de apoyo, la luz nos vino 14.300 pesos. ¿Cuánto? 14.300 pesos. No es esa factura, esa es de otro lugar, de la nuestra. Llegamos a un acuerdo, ese es el problema. Llegamos a un acuerdo de pagar 5.000 en 3 cuotas. El tema es que el mes que viene no vamos a poder pagarlo. Claro, obvio. Estás pagando una. Y esto nos está pasando a todos. Hoy... Porque otra cosa que tendrían que pedir es que bajen los impuestos sobre la luz, el gas y los servicios. Pasale allá a los muchachos, dale. Es que eso es lo que planteamos nosotros desde mi espacio político y lo he presentado como proyecto. Esta reforma tributaria que tiene que existir sobre el tema de las facturas de la luz y del gas. Son servicios básicos. Si le sacan las retenciones a las mineras, si le sacan las retenciones al campo, ¿por qué no le dan algo al ciudadano de a pie? ¿Por qué no hacen una reforma impositiva, así como la leche tiene el 10%, que tenga el 10% la factura de la luz? ¿Dónde están los productores mendocinos allá? Ahí vamos para allá, ¿eh? Hablando de factura. Pasale por favor allá los muchachos. Vengan. 14.700 pesos. Dale esa por favor. Dame que se lo paso. A ver. Tomaste el tuyo. Bueno. 370.000 pesos de agua. Ahí vamos, a ver, dale vos. No es una equivocación. Edulcorar esto como que están fallando con la economía es bajarle el precio. Mauricio Macri pertenece a una familia mafiosa, sucia, es un ridículo y ya lo era antes. Algunos que tenemos canas ya sabíamos que venía de una familia más sucia que una papa. Él un inepto, porque encima es vago, ¿no? El Tano laburó, inclusive con los gobiernos, se hizo rico, pero él es un vago, es un mafioso y vino a hacer esto. Acá no se equivoca Macri. Este grupo de gente que lo secunda, como en toda mafia, hace lo que dice el jefe y también de alguna manera algo del vuelto se les cae. Acá no se equivoca, muchachos. Esto se lo hacen porque quieren. Y hay inflación porque le conviene. A este gobierno le conviene la inflación y le conviene cagar a la gente, porque vinieron a eso. Lo lamento por los vecinos, los primos, los parientes que votaron y creyeron que Mauricio no era Macri. No, Mauricio también es Macri.